Buenas tardes, amables seguidores de Panamá Info 507. Reciban el saludo de su servidor y amigo Alcides Quintero Batista. Estamos nuevamente con el licenciado Calixto Silgado, jurista panameño pues reconocido aquí en nuestro país en cuanto al ámbito del derecho, pero también es un político y también comenta dentro de la situación que vive el país en cuanto a diferentes aspectos. Hoy vamos a entrar con el tema económico. Licenciado Silgado, avanza el tema de pandemia, ya otros países han tomado algún tipo de decisiones y medidas, ya como quien dice, para ir buscando pues el término de esta situación que hemos vivido en el mundo por 2 años. Sin embargo, también los países se van reactivando económicamente. ¿Cómo podríamos aquí en Panamá visualizar este tema toda vez de que hemos sido golpeados como otros en cuanto a la economía, pero el país tiene muchas perspectivas en cuanto a cómo va a irse levantando este aspecto económico? ¿Qué podemos agregar aquí, licenciado Silgado? Bueno, amigo periodista, empiezo aclarándote una cuestión, o más que aclarar, quizá una explicación. Nosotros los abogados en Panamá, por regla general, no sé si alguna universidad no lo hace, pero nosotros los abogados salimos con 2 licenciaturas: la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Ciencias Políticas. Y en Ciencias Políticas estudiamos también lo que es la política de Estado y la economía política. No somos economistas, no lo soy, pero atendiendo a su pregunta, mire, yo he sido reiterativo desde el 2019, finales del 2019, por la situación económica que el gobierno actual cogió al país, la paralización de obra y de toda clase de cosas que se habían hecho por la administración anterior, y el crecimiento del desempleo que ya para el 2019 se proyectaba y se veía mucho más en la juventud. Siempre dije y le he dicho al partido al que yo pertenezco, que es el PRD, y a sus autoridades, que me parece que el gobierno debe contratar una deuda social directa, y esa deuda social yo siempre la planteé que era necesario que el gobierno hiciera un plan de urgencia laboral. Antes de la pandemia, vino la pandemia y el desarrollo de la misma me ha dado la razón. Puedo decirte que escucho a las voces autorizadas como el economista, el señor Argote, el señor Quevedo, incluso escuché al señor Chapman una vez hablar de la necesidad de generar consumo para que la economía vuelva a reactivarse. Estos economistas siempre han dicho de la necesidad de que el Estado levante la economía a través de inversiones públicas, y una de las inversiones públicas que se pide sea la construcción, porque se entiende que la construcción genera mucho empleo. ¿Qué ocurre con esta situación? La economía nuestra ha venido en crecimiento. Se proyectan buenos crecimientos, pero no distribución de riqueza, que son 2 cosas diferentes. Y el crecimiento de nuestra economía viene a igualar el nivel de desarrollo que se tenía antes de la pandemia. Es decir, si bajamos casi un 18, un 20% en el desarrollo económico producto de la pandemia, y vamos a crecer a un 15%, todavía quedamos por debajo del crecimiento que había anterior y de la capacidad de emplear personas. El gobierno actual ha invertido, lo escuché en sus dirigentes, en este caso el ministro de Obras Públicas y otros, han señalado que han invertido en obras públicas, es decir, vías, carreteras,
contrato de desarrollo viales alrededor de 1.200 millones de dólares. La línea 3 del metro que se ha puesto en marcha con este gobierno está hablando de 2.800 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que ocurre, don Alcide? Esas obras agotan también los ingresos del Estado y esas obras van a generarte un empleo paulatino, por etapa y de manera controlada, no con la necesidad y la urgencia que se requiere en este momento. Por eso yo le hago el llamado, y siempre se lo he dicho a nuestras autoridades, que tienen que alejarse del temor político de que lo acusen de clientelismo, que tienen que alejarse de estas voces que para ellos todo es corrupto, porque en el fondo lo que quieren con esa excusa de la corrupción es amarrarle la mano políticamente al gobierno para que no ejecute obra, porque someten toda licitación, toda obra que se anuncie la someten al esquema de la corrupción. Pero mientras tanto la población sigue padeciendo la necesidad de un empleo. Por eso yo digo que si el gobierno tiene que contratar deuda, que contrate una deuda social. Mira, hemos señalado que con 3.000 millones de dólares el gobierno puede poner un plan de urgencia laboral en donde pueda convocar a 80.000 panameños con un salario base promedio de 1.000 balboas y aplicarle a ese salario una utilización de tiempo compartida en el que el profesional le dé al Estado un tiempo y otro tiempo lo pueda dedicar a su actividad particular, porque con $1.000 no va a vivir, y el que no es profesional tenga un salario digno que le permita proyectarse para que al término de ese programa de 3 años ambos hayan logrado dar el salto que se necesita y que se pide, y que ese salto que se debe dar, señor periodista, constituya a esas personas se conviertan en emprendedores a través de seminarios, cooperativas y todo, que el Estado le pueda proyectar para que él crezca, para que él se independice. Entonces aquí tenemos que dejar de ser egoístas y dejar de ver que todo lo que se haga es de orden politiquero para poder introducir en la economía panameña un proyecto de consumo. Esos empleos no son otra cosa que proyectos de consumo, que paguen, y hablo de salario, no de subsidio, que la gente trabaje. ¿Por qué hablo de salario? Que paguen su cuota de seguro social, que paguen sus impuestos, es decir, que esa sea una manera en que el Estado contrata una obligación, una deuda, la entrega a través de salario al ciudadano, y ese ciudadano a través de las compras se la entrega nuevamente al Estado. Es un ciclo. Pero si vamos a esperar que el capital privado sea el que invierta nada más, eso va a tener mucho tiempo, porque el capital privado, por ejemplo en la construcción, ¿qué capital privado va a comenzar a hacer estos grandes edificios que veíamos antes de la pandemia, si lo que ya están hechos no tienen quien los compre? Si los grandes proyectos de vivienda no tienen quien los compre, a pesar de que hay gente que la necesita. ¿Ya? Entonces, las grandes economías como España, los Estados Unidos, se financió directamente a las personas, se financiaban a los municipios directamente para que el dinero llegara al ciudadano, incluso a las empresas, para que estas empresas le pagaran a los ciudadanos. Pero ellos son ricos, esas naciones son ricas, nosotros no, o por lo menos no en ese nivel. Por eso hay que utilizar el sentido común, la inteligencia, y dejarse de la mezquindad, para que de la mezquindad política, de señalar de que todos los actos que haga el gobierno de cara a crear empleo, entonces está invadido de la corrupción. Ok, licenciado, entonces esto, según su criterio,
sería un tema importantísimo para reactivar el tema económico aquí en nuestro país. Es que si no hay una política de consumo, las inversiones van a ser más lentas. Y vuelvo y te repito, yo hablo no de una planilla por una planilla, yo hablo de un programa. 3 años o lo que le queda a nuestro gobierno, me gustaría que lo hiciera por ese periodo en el que al término de ese periodo terminó el empleo ese. O sea, que la persona que entra al programa sabe que tiene término de vida para adelantarse, para prepararse, para educarse y para volverse un pequeño emprendedor o empresario individualmente. Bueno, agradecido al licenciado Calixto Silgado, abogado panameño, y hoy con el tema pues económico, porque es importante siempre estar pues al día en cuanto a los diferentes aspectos aquí en nuestro país. Como siempre, su servidor y amigo Alcides Quintero Batista.